un artículo por cada apóstol. Hoy comenzamos con el primer artículo del credo, que es: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Qué quiere decir para nosotros los católicos este artículo? En primer lugar, quiere decir que debemos adherirnos con mucha confianza en la paternidad de Dios. La sagrada revelación bíblica y la tradición de los apóstoles nos enseña que Dios es un Padre misericordioso con entrañas maternas. Dios es Padre y Madre al mismo tiempo. Por eso las actitudes de un buen hijo de Dios tendrían que ser, en primer lugar, una gran alegría, porque tenemos un Padre rico en misericordia que nos conoce. En segundo lugar, una actitud de confianza en ese Dios que nos conoce profundamente y que nos defiende aunque nuestra vida esté pasando por tormentas. Y en tercer lugar, una fidelidad bien delicada a la voluntad de Dios. Todo hijo desea agradar a su Padre. Por eso, una actitud muy interesante es que seamos fieles a lo que Dios nos va pidiendo a cada momento. Entonces, de todos los atributos que tiene Dios, el credo llama la atención en particular el artículo todopoderoso, que como la palabra lo dice, confesamos el poderío de Dios absoluto sobre todas las cosas, un poderío universal, un poderío que abarca a todas las personas, todos los espacios, todas las realidades. El credo en su primer artículo también confiesa nuestra fe en Dios creador, es decir, ese Dios que es Padre, que es poderoso, es también creador del universo. Y esta es la enseñanza que nos regala el libro del Génesis, especialmente en sus 2 primeros capítulos, donde se nos enseña de manera de imagen que el mundo fue creado en 6 días. Hay que entender este estilo de escritura en cuanto a la Biblia. La Biblia, recordemos que fue escrita en una época determinada, autores determinados, y ella no pretende enseñarnos ciencia, sino religión. Y su mensaje principal, específicamente en estos capítulos primeros del Génesis, es que Dios es el autor de todas las cosas. Por eso, cuando en el Génesis se dice que Dios creó el mundo en 6 días, quiere enseñarnos que Dios tiene como un orden en su creación. Dios no es improvisado, es un Dios organizado y que hace las cosas según su especie y a la perfección. Por eso la palabra día en la Biblia, específicamente en el Génesis, como hemos dicho, no significa un periodo de tiempo de 24 horas, sino que quiere enseñarnos, tiene un trasfondo como que interpretativo, una imagen que quiere significar que Dios ha creado las cosas con orden. Entonces la creación todavía sigue, no fue que Dios creó exactamente en 6 días, hablando en términos humanos y lógicos, sino su creación es progresiva y permanente. Incluso hoy también Dios sigue creando. Dentro del tema de la creación hay que tocar también el tema de los ángeles, porque el credo confiesa que Dios creó lo visible y lo invisible. Los ángeles son criaturas hechas por Dios para que le adoren permanentemente. La palabra ángel significa enviado. Dios también determinó que algunas criaturas suyas fueran hechas especialmente para la adoración. Ellos son seres personales, espirituales, incorpóreos, es decir, sin cuerpo, que tienen la misión de adorar a Dios y ayudarnos a los hombres. Todos tenemos un ángel de la guarda, es revelación de Dios. También dentro del tema de la creación, Dios creador, tenemos la tragedia, por decirlo así, del pecado original. Dios hizo una creación buena, pero el ser humano, cegado por la soberbia, por la desobediencia, dijo un no a Dios. Engañado por la tentación, el hombre prefirió sumergirse en la enfermedad que se llama pecado. Le llamamos pecado original a este pecado precisamente porque se cometió en los orígenes. Es un pecado contraído, no cometido. Es decir, una herencia negativa que nos trajeron nuestros primeros padres como cabeza de la humanidad. Ahora, todas las naturalezas humanas vienen enfermas, no muertas, sino enfermas,
por el pecado y con sus consecuencias. Ciertamente el bautismo nos quita las consecuencias del pecado, el bautismo nos quita el pecado original, mas no sus consecuencias, que hoy las experimentamos a cada momento. Ese deseo que tenemos todos de pecar, de fallar, es fruto de ese primer pecado que nos heredaron nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva también perdieron, aparte de perder el gran don sobrenatural de la filiación divina, ellos fueron creados hijos puros de Dios, pero esa desobediencia les quitó ese privilegio sobrenatural. Pero también Adán y Eva perdieron los llamados dones preternaturales que estaban como implícitos en la mente de Dios para el hombre, como es en primer lugar, ellos perdieron el don de la inmortalidad, les llegó la muerte. Por un pecado vino la muerte al mundo y por una obediencia vino la vida. Ya se verá eso en los demás artículos del credo cuando hablemos de Jesucristo, Hijo de Dios. En segundo lugar, nuestros primeros padres perdieron el don preternatural de la impasividad. Ellos estaban destinados a no sufrir, vivir en una paz total, en comunicación con su Creador. Pero la desobediencia, la mala voluntad, hizo que nuestros primeros padres perdieran esa capacidad de no sufrir. Y por eso el sufrimiento humano viene a consecuencia del pecado. Y finalmente, nuestros primeros padres perdieron también el don preternatural de la integridad, que significa la armonía que existía en la creación, es decir, la armonía con Dios, Creador, en primer lugar, la armonía con sí mismos y la armonía con la creación, esas tres dimensiones importantes fueron perdidas. Y por eso es que en la actualidad nosotros tenemos como un desorden interno. San Pablo decía que él se sentía como que con dos leyes en su corazón. Por una parte quería hacer el bien y por otra parte quería hacer el mal, como una fuerza superior que lo impulsaba a obrar mal. Bueno, eso es consecuencia de la falta de integridad, es decir, de armonía con la creación, con el Creador y con uno mismo, que es la obra de la creación. Entonces, queridos hermanos y hermanas, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a conocer más su paternidad, a pedirle a Dios que nos ayude a observarlo en la creación. Los santos son maestros de esta espiritualidad de la creación. Para ellos, por ejemplo, un San Francisco de Asís, mirar un pájaro, mirar una montaña, era para él una experiencia mística. Esa huella le llevaba al gran Creador, a Dios. Eso nos enseña también el credo en su primer artículo. Precisamente se coloca como primero porque es la fuente de todo, sintiéndonos hijos de Dios, sintiendo a Dios como Padre, sintiéndolo autor de todo, vamos caminando en la vida cristiana. Entonces nos encomendamos al Señor, vamos a pedir la luz necesaria para poder vivir este primer artículo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Amén. El mundo ha recibido una buena noticia. Todos los siglos la esperaban. Es para todos los tiempos, también para el nuestro. Esta buena nueva es Jesucristo. Dios ha cumplido su promesa, ha enviado a su propio Hijo, estamos salvados. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío de una hija de Israel en Belén, en tiempo del rey Herodes y del emperador César Augusto, de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Movidos por el Espíritu Santo, decimos como San Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe, Cristo ha construido su iglesia. Jesús es la promesa de Dios, es la salvación del hombre. La fe cristiana no es una filosofía o un modo de concebir la historia o la vida. La fe cristiana es una persona, Jesucristo. Él es el maestro, el centro y el fin de la catequesis. Transmitir la fe es anunciar a Cristo para que crean en Él. Quien conoce a Cristo
tiene la vida eterna y acepta gustoso perderlo todo para ganarlo a Él. Y de ese conocimiento amoroso brota el deseo de anunciarlo a todos, para que todos se salven por Él. Puede el hombre negarse a sí mismo